Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a pasar a tomar nuestros lugares para así comenzar en esta mañana este servicio que tenemos, esta escuela dominical, primeramente, después ya lo que es el culto. Vamos a orar para así comenzar, hermanos. ¿Qué les parece si ponemos en las manos del Señor este tiempo que Él nos dirija, verdad? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la bondad tuya, por tu misericordia, porque tenemos de tu gracia. Te agradecemos, Señor, por el Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias porque ese Evangelio que ha sido revelado en las Escrituras, pues ahora ha venido también, Señor, a transformar nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque es a través de la palabra tuya que tú haces la obra, Señor, en las iglesias. Y te damos gracias también por esta iglesia local, Filadelfia, por los pastores que tiene esta iglesia, Señor, por los hermanos que se congregan también en esta iglesia. Te agradecemos por cada una de la vida de ellos y también rogamos para que estas enseñanzas, Señor, que estamos teniendo acerca de la membresía, pues sean enseñanzas que impacten en lo profundo del ser, de los corazones de nuestros hermanos, para que podamos entender, Señor, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra identidad, nuestros propósitos, Señor, por el cual o por los cuales estamos aquí en esta tierra. Te agradecemos, Señor, porque tú estás con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija. Es lo que te pedimos, que tú perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, Señor, que podamos disfrutar de un tiempo de sentarnos a tus pies para escuchar lo que tú nos vas a enseñar en esta mañana, Señor. Te agradecemos por ello y te pedimos para que los hermanos que vienen en camino también les guardes y lleguen pronto y también puedan disfrutar, Señor, de este tiempo. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, da mucho gusto que podamos estar aquí en esta mañana. Pues agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de podernos ver nuevamente y que nos da este privilegio de poder venir. En lo personal para mí, pues es un honor, ¿verdad? Que pueda estar aquí con ustedes, que pueda ser invitado para compartir un poco de lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué les han parecido, hermanos, estas clases en este mes, ya que ha pasado tan rápido, ¿verdad? ¿Cómo pasan las semanas tan rápido? Pero ¿qué les ha parecido a ustedes este tema de la membresía? ¿Han estado tomando algo? ¿Se han estado llevando algo de la membresía? Quizá hay cosas que no hemos, pues nunca habíamos escuchado, ¿verdad? Porque casi siempre tenemos unos prejuicios o predisposición a pensar cosas acerca de lo que es la membresía. Pero recuerde usted siempre, hermano, que el gran error que muchas iglesias están cometiendo hoy en día es el tratar de empezar de afuera hacia adentro. El tratar de capturar a esas personas a la fuerza, ¿verdad? Muchas veces en grandes campañas y en grandes congregaciones de personas que quieren ofrecerles lo que estas personas quieren con tal de atraerlas a las iglesias, ¿verdad? Entretenimiento, promesas de cosas materiales, que te va a ir muy bien en tu vida, que después de que tú aceptes a Cristo, todas tus problemas, tus luchas y tus dudas se van a ir y que tus enfermedades también van a desaparecer. Falsas promesas, en realidad, ¿verdad? Pero ese afán que hoy tiene el cristianismo moderno de querer capturar a las personas y de querer empezar una obra externa de afuera hacia adentro, una obra que solamente y únicamente le corresponde a Dios. Una obra que debe de empezar desde el corazón, desde adentro hacia afuera. Y eso es precisamente lo que nos habla el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Pero, hermanos, esto ya lo vimos la semana pasada con el pastor Alejandro Pelayo. Solamente voy a querer dar un pequeño repaso para entrar en los últimos dos puntos que él ya pues anunció quizá la semana pasada. Pero estamos dentro de los propósitos fundamentales. Ya vimos, hermanos, la misión de la iglesia. ¿Por qué existimos como iglesia? Ya lo vimos. Vimos también acerca de nuestra visión como iglesia. Hacia dónde debemos de apuntar. Y vimos también acerca de lo que son bueno, ahora vamos a ver acerca de la identidad y vamos a ver acerca de los propósitos fundamentales. Y estos propósitos fundamentales, hermanos, son nada más y nada menos que la columna vertebral de lo que es nuestra misión y de lo que es nuestra identidad. Es decir, que nosotros necesitamos considerar estos 5 aspectos o estos 5 propósitos fundamentales como iglesia Filadelfia, como iglesia local, para que nosotros podamos
ser de impacto, no solamente en nuestra congregación, sino más allá de nuestros muros, como lo vamos a ver en esta mañana. Entonces, ¿qué es el Evangelio, hermanos? Podemos nosotros dar una definición precisa de lo que es el Evangelio. ¿Alguien que quiera participar aquí? Hermano, yo creo que el Evangelio es esto. ¿Alguien por ahí dijo? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, en un término concreto. Es correcto, las buenas nuevas de salvación. Pero le falta un poquito más a esa definición. ¿Con qué más podríamos complementar qué es el Evangelio? Según Romanos, ¿verdad? Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero ese poder que emana ¿de dónde? ¿De dónde viene? Pues sabemos que es de Dios, de su palabra, ¿verdad? ¿Qué más, hermanos? ¿Cómo más podemos complementar esta definición del Evangelio? ¿Alguien más que quiera participar? Está abierto, aquí podemos opinar, ¿verdad? El Evangelio, hermano, nos debe llevar al arrepentimiento, primeramente hacernos ver que somos pecadores, que no podemos estar en la presencia de Dios, y por medio de eso el Señor nos da esa fe para creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que nos ha limpiado de nuestros pecados. Amén. Muy bien. Eso lo produce el Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de la salvación, es poder de Dios, ¿verdad? Primero, hermana Alicia. El amor de Dios manifestado, por ahí va, ya vamos encajando todas las piezas, ¿verdad? El Evangelio son las buenas nuevas que nos hablan de el amor de Dios manifestado a través de enviar a su Hijo Jesucristo. Muy bien, hermanos. Déjenme decirles que no andamos tan errados, ¿verdad? Hay institutos o seminarios donde a pastores que van a entrar al ministerio se les hace esa pregunta y dicen cosas que no son el Evangelio. Por ejemplo, ¿qué no es el Evangelio? El Evangelio no es mi testimonio personal de cómo vino Cristo a mi vida. El Evangelio no es mi testimonio. Sirve el Evangelio para que nosotros podamos dar nuestro testimonio y para que ese testimonio pueda hacer de impacto a otros. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no es ese plan, un plan en 5, 6, 7, 3 puntos, ¿verdad? Que rápidamente queremos nosotros por ahí mencionar a las personas para capturarlas para que vengan a nuestra iglesia. El Evangelio no es esas promesas falsas, como les decía ahorita al comienzo, de poderles decir a las personas, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y te ama tanto que cuando tú vengas a los pies de Cristo todos tus problemas van a desaparecer. Eso no es el Evangelio. Pero el Evangelio, tal y como ustedes, hermanos, están definiéndolo, es acerca de Jesús. Eso es el Evangelio. El Evangelio es acerca de Jesús, de su obra, de que Él vino, el Dios hombre, a nacer en un pesebre y que vivió una vida sin pecado durante 30 y tantos años y que esa vida fue una vida perfecta y una vida que fue ofrecida en sacrificio por el ser humano y que después el Señor de haber padecido la muerte resucitó en poder y se le presentó a más de 500 personas como testigos y que al momento de que se les presentó se despidió de ellas ascendiendo al cielo. Y ahora está ahí, reinando, sentado a la diestra de Dios, reinando, y ese reino, hermanos, que aún no ha sido consumado en su totalidad, pero que ese reino está de una forma invisible, pero será instaurado de una forma visible en un tiempo futuro. ¿Sí, hermano? El camino a la reconciliación. Muy bien, exactamente, hermano. Si es de lo que estamos hablando, de la obra del Señor. El Evangelio nos habla acerca de Jesús. Nos habla de quién es Él, de su obra, de lo que Él desea hacer en el ser humano, ¿verdad? Y de esa obra de transformación que opera en los corazones de los que estamos aquí. ¿Sería vana la palabra de Dios, hermano? ¿Sería algo vano si no tuviera poder? Pero sabemos que tiene poder porque viene directamente de Él, como decía el hermano Marcelino. Entonces, nosotros estamos aquí, hermanos, precisamente como resultado, ¿verdad?, de ese evangelio, como resultado de esa proclamación del evangelio que algún miembro de alguna iglesia hizo para que nosotros pudiéramos conocer de la palabra de Dios, para que nosotros pudiéramos llegar al conocimiento
de la verdad. Entonces el Evangelio de Jesucristo, hermanos, son las buenas nuevas de salvación que nos hablan acerca de su obra, de su carácter, de su persona y que nos guían directamente al arrepentimiento y a la fe en Cristo para poder ser transformados en nuevas criaturas. Entonces vimos que el Evangelio de Jesucristo es una historia, que es la historia de la redención, y tiene algunos capítulos por ahí esa historia. Y la historia de la redención, ahí vemos los 4 capítulos, ¿verdad? Y los vimos la semana pasada, la creación, donde el Señor lo hizo todo perfecto, ¿verdad? Donde el Señor hizo con sus manos y con el poder de su palabra, generó todo lo que vemos de las cosas que no se veían. Y fueron hechas perfectas, y su creación fue terminada en 6 días, porque en el 7º día el Señor descansó para beneficio del ser humano, ¿verdad? Y también primeramente para su gloria. Pero en 6 días el Señor creó los cielos y la tierra. Ahí está la creación. Los primeros 2 capítulos de Génesis nos hablan de ello. La historia de la redención nos habla no solamente de la creación, sino que también nos habla acerca de la caída del hombre. Lamentablemente viene un estado pecaminoso, porque por ahí entró un ser malévolo llamado el diablo, la serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, aquel que hacía muchos milenios había querido usurpar el lugar que le corresponde a Dios únicamente. Aquel querubín protector que estaba ahí en la presencia de Dios. Se llenó su corazón de maldad y a causa de la multitud de sus contrataciones, el Señor lo echó fuera porque él pecó contra Dios. Quiso ocupar el lugar que solamente Dios tiene. Un lugar de soberanía, un lugar de poder, un lugar que nadie más puede usurpar. Pero este ser malévolo ahora llega en este huerto donde se presenta con la máxima creación del Señor, que son los seres humanos, y llega ante este matrimonio y empieza a cuestionar la voz de Dios, empieza a cuestionar lo que es la obra de Dios, empieza a cuestionar el carácter de Dios y les dice: Dios es un mentiroso, Dios no va a hacer lo que les dijo, Dios no tiene el poder suficiente, ustedes pueden tenerlo, ustedes son unos campeones, ustedes pueden salir adelante de sus problemas sin Dios, ustedes son independientes, Eva. Y todo lo que te estoy diciendo puedes decírselo a Adán, porque lo que te estoy diciendo yo es la mera verdad. Pero el diablo, hermanos, astuto, como dice la Biblia, la serpiente era astuta, ocasionó a través de esta influencia que Eva primeramente comiera del fruto y desobedeciera de la voz de Dios, y ahora después Adán, y entonces ocasionó la caída. A tal grado que el mismo Adán quiso presentarla para que Dios la asesinara. Y desde ahí nosotros vemos las consecuencias profundas del pecado, donde Adán presenta a su mujer, la mujer que tú me diste por esposa, ¿verdad? Ella fue la que me dijo que comiera, y la presenta delante de Dios para que ella caiga fulminada por la santidad de Dios después de haber cometido ese pecado tan grave. Pero son las consecuencias de la caída. La historia de la redención nos habla acerca primeramente de estas malas noticias, ¿verdad? Lo que es la caída. Pero después viene en toda la promesa que se desprende de Génesis capítulo 3, ahora viene la promesa de Dios, que es esa promesa de enviar la solución. Y la solución es nada más y nada menos que Él mismo. El mismo Señor manifiesta esa solución cuando dice y promete una simiente, promete una descendencia santa, una descendencia que va a ejecutar la palabra de Dios completamente y que va a traer esas buenas nuevas y esa bendición con su solo nacimiento. El Dios hombre nacido aquí en la tierra, y lo vemos en la cruz. En la cruz donde el Señor, como les decía ahorita, pasó una vida sin pecado y fue sometido a ese sacrificio por todos los seres humanos. La consumación, después vendrá entonces, en esta historia de la redención, la consumación de esta historia, que viene siendo esa restauración y liberación completa del pecado, ¿verdad? De toda la humanidad. No solamente de la humanidad, sino la liberación completa de toda la creación, y donde todo va a ser completamente restaurado. En otras palabras, podríamos decir la consumación, podríamos llamarle también la restauración, ¿verdad? Entonces, todo esto, hermanos, lo vimos la semana pasada, hablando acerca del Evangelio de Jesucristo, y lo vimos también acerca de este tema de la conversión personal, donde esta conversión nos habla acerca de un acto de gracia que el Señor
obra en las vidas de cada uno de nosotros. Jesucristo en la cruz tomó el lugar del hombre pecador, porque solo una persona sin pecado tuvo que pagar por todos los pecados de la humanidad. El justo pagó por los injustos, el bueno fue muerto por los malos. Sin embargo, para acceder a esta salvación se requiere una conversión personal. Tenemos entonces, número uno, los propósitos fundamentales, el evangelio centrado, el evangelio de Jesucristo, que es acerca de Él, acerca de su obra. Y número dos, tenemos la conversión personal. ¿Nota usted cómo estamos empezando de adentro hacia afuera? Estamos empezando desde el corazón de la Escritura, desde lo que Dios quiere que nosotros podamos entender primeramente como iglesia, que podamos captar que no es de afuera hacia adentro, que todos los esfuerzos que hagamos de afuera hacia adentro van a ser en vano, porque primero tenemos que tratar con el corazón pecaminoso, con el corazón necio, con el corazón terco. Pero eso necesitamos entonces el evangelio centrado. Y necesitamos también, hermanos, que haya una conversión personal. Porque no podemos decirles a los miembros de nuestra iglesia que por ahí andan, que son inconversos, que puedan hacer la obra de Dios, que puedan participar en nuestras alabanzas, que puedan participar en nuestras actividades, porque no ha existido nunca una conversión personal, hermanos. Entonces, es necesario que una persona, siempre que venga aquí, una persona nueva reconozca, hermanos, la magnitud de su pecado, que es un pecador perdido en sus delitos y pecados. Una persona nueva que va llegando aquí, pero sabe que también nosotros, que ya estamos aquí encaminados, debemos de reconocer siempre esto. Porque el evangelio no solamente es para el arranque de la vida cristiana. El evangelio no solamente es la ignición para que la vida cristiana pueda comenzar, para que tu corazón pueda ser transformado y entonces ahora sí desees las cosas de Dios. No solamente es para eso, sino que el evangelio de Dios, el evangelio de Jesús es para toda la vida. El evangelio nos debe de acompañar toda la vida. ¿Por qué? Porque estas son las buenas nuevas de la salvación, decía la hermana, las buenas nuevas que siempre van a llevarnos por el camino derecho. Si seguimos la voz de Dios, siempre vamos a ir hacia donde está Dios y siempre vamos a seguirlo a Él, siempre vamos a estar dentro de su redil. Y si en algún momento queremos desviarnos, cuando Él nos habla, porque nosotros podemos escuchar su voz porque somos sus ovejas, entonces el evangelio va a hacer que nosotros podamos seguir por ese camino, pero necesita haber una conversión personal. Si tenemos gente en nuestra iglesia, hermanos, que podemos nosotros ver que no hay evidencias de esto, que las personas se molestan cuando tú les hablas de la palabra de Dios, que las personas están ansiosas cuando nosotros mencionamos acerca del nombre de Cristo, cuando nosotros queremos que nuestro trabajo no interfiera con las cosas de Dios, que nuestros estudios y las filosofías que se imparten ahí no me afecten a mí en mi vida y en mi relación con Dios. Si hay personas en nuestra iglesia que no toleran estas cosas porque les parecen locura, entonces cuidado, porque dice la Escritura que para las personas que no son conversas, que no tienen a Cristo, las cosas del evangelio les parecen una locura. ¿Cómo puede ser que tú estés en esa iglesia? ¿Cómo puede ser que tú prefieras la comunión con esos hermanitos que están ahí, que son quizá peores que tú, y empiezan a decirte todo ese tipo de cosas, hermanos? Y esa gente que quizá asista a nuestras iglesias, necesitamos ver muy de cerca si ha existido realmente la conversión personal. Pero primero necesitamos fijarnos en los fundamentos. Por eso los principios fundamentales son el evangelio centrado. ¿Tenemos el evangelio centrado realmente? En este púlpito, hermanos, de la iglesia Filadelfia, ¿se predica fielmente la palabra de Dios? ¿Creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Y creemos que la palabra de Dios tiene la autoridad final sobre toda decisión que tomamos aquí. Si tenemos eso en nuestros fundamentos, entonces estamos correctos, porque la voz de Dios es la voz que debemos de obedecer como creyentes. Y usted nunca le va a oír a Dios. Cuando es cristiano, ahora se va a acercar a Dios. Y aquí vemos nosotros que el evangelio centrado nos dirige y nos guía y nos planta para que podamos seguir ese camino. Y luego después viene la conversión personal, porque estamos escuchando el verdadero evangelio. No chistes desde el púlpito, no ideas raras, no experiencias del que está aquí al frente, de cómo le fue durante la semana, de que fue a tal lugar. No testimonios personales, sino la palabra de Dios. No perdamos el tiempo, hermanos, aquí en el púlpito, hablando de cosas que no tienen importancia, sino hablamos primeramente de lo que es la palabra de Dios, que es lo más importante.
hablar eso. Es lo más importante, es lo que debemos de hacer, lo que debemos procurar siempre aquí en nuestra iglesia. Dice, entonces la conversión personal es un acto de gracia, es un acto de salvación que solamente Él obra. La conversión personal entonces consiste en la asimilación de dos cosas, como lo vimos la semana pasada, la fe. Y aún la fe, hermanos, no es suya. La fe es un don de Dios, dice la Escritura en Efesios capítulo 2, ¿verdad? La fe es un don de Dios que solamente Él nos da para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos arrepentirnos. Nosotros estábamos, ¿qué dice Efesios también? Muertos, ¿verdad? Dice la Escritura que estábamos muertos. Entonces, un muerto, ¿qué actividad tiene, hermanos? Un muerto no tiene actividad física alguna. Un muerto no tiene actividad cerebral alguna. Un muerto no tiene actividad fisiológica alguna. Un muerto no puede moverse, salvo algunos casos, y son por reflejos post-mortem, ¿verdad? Pero en sí, él, con un movimiento voluntario, no lo puede hacer. Así estábamos espiritualmente, hermanos. Muertos en nuestros delitos y pecados, pero gloria a Dios, que Él vino, hermanos. Implantó en nosotros su palabra y su Espíritu Santo obró en nosotros la fe. Esa fe que nos hizo creer en Él y que ahora nos ayuda también, después de la fe, ahora sí, a arrepentirnos. Porque ya el Espíritu Santo obró una regeneración en la vida de todos los que estamos aquí, si en verdad experimentamos el Evangelio centrado, predicado con el poder de Dios, como decía el hermano Marcelino, y después la conversión personal. Entonces viene la fe y el arrepentimiento, hermanos. Dice entonces también, comunidad cristiana, otro de nuestros propósitos fundamentales. El cristiano, hermanos, cuando es convertido, la persona cuando ahora es sometida al Evangelio verdadero, al Evangelio de Cristo, y que ahora es convertida, no puede estar aislada y no puede estar sola. Como una oveja del Señor, esta oveja va a anhelar estar con otras ovejas. No va a anhelar estar con los cabritos que la van a estar mordiendo, que la van a estar aporreando, que la van a estar persiguiendo, que la van a estar siempre molestando y haciéndole un bullying, como le llaman hoy, un bullying espiritual, ¿verdad? Como le llaman hoy en las escuelas, ¿verdad? Esas personas que siempre van a querer estar pues tratándonos de hacer y de recordar nuestras cosas pasadas, nuestros pecados, aquellas cosas que hicimos mal y que ahora queremos pues nosotros enderezar el camino con la ayuda del Señor y que ya hemos conocido el Evangelio. Bueno, si tú eres una oveja del Señor, nunca vas a estar solo, hermanos. Recuerda que el Señor no nos hizo de una forma para ser individuales, ¿verdad? Para ser individuales. De hecho, nosotros tenemos una doctrina, y vamos a hablar de las doctrinas en la siguiente clase. Tenemos una doctrina bíblica desprendida de ahí de la Escritura que se llama la Trinidad, ¿verdad que sí? La conocemos. La Trinidad nos habla de esa relación eterna entre Dios el Padre, entre Dios el Hijo y entre Dios el Espíritu Santo. Esa relación que siempre ha habido entre ellos. Nunca han estado solos. Son tres personas, es un solo Dios, pero este Dios que siempre ha convivido con sí mismo. Este Dios autoexistente, este Dios autosuficiente, pero que en ese concilio de la Trinidad toma decisiones, que en ese concilio de la Trinidad se mueve, que la obra de la Trinidad es una obra completa que ha participado en la creación, ha participado en la obra de la redención y sigue participando. Ha participado en la obra de la restauración del ser humano y de la restauración de todas las cosas creadas. Entonces, Dios se relaciona con sí mismo, hermanos. Y se relaciona también con el ser humano. Y cuando el Señor creó al hombre, ¿recuerda usted qué le dijo al hombre después de haber el hombre trabajado en el huerto del Edén? Comunidad. Él veía esos animales ahí en parejitas. Y Adán sentía que algo le faltaba, ¿o no? ¿Y qué dijo Dios ahí? En el concilio de la Trinidad dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. ¿Verdad? Y luego ahí ya el primer matrimonio lo vemos. Adán y Eva, complementos. ¿Verdad? Así es el diseño de Dios, que podamos compartir comunidad, que estemos en comunidad. No podemos estar solos, hermanos. Quizá usted ha experimentado algún momento de ser ermitaño. Quizá ha experimentado algún momento de soledad porque así lo ha querido y a veces momentos, tiempos pequeños donde uno se aparta, no es necesariamente malo. Pero que nosotros como cristianos, no sé si ustedes conozcan que haya casos así aquí en la iglesia,
pero es nuestro deber como hermanos que nos congregamos poderles hablar a esos hermanos. Que dicen los hermanos, no, pues es que yo desde mi casa, como quiera, ahí escucho las predicaciones. Yo desde mi casa ahí pues veo las transmisiones. Y ahora esto de las transmisiones y de subir las predicaciones puede resultar en un arma de dos filos, ¿verdad? Puede ser para llegar a más allá de nuestros muros y de nuestras fronteras, pero puede ser también que ciertos hermanos de nuestras propias iglesias deseen estar en su casa, en su comodidad, y no en comunidad cristiana, allá en sus hogares, ¿verdad? Y eso es algo complicado, es algo que debemos de si se enciende una señal de alerta, que conocemos a algún hermano aquí de Filadelfia, hermano, que ya no lo hemos visto, y que ya tiene 2 semanas, 3 semanas, y ya se me hace mucho a mí como que para que un hermano ya no venga a la iglesia, ¿verdad? Y el hermano diga, es que yo estoy más a gusto allá en mi casa, es que yo no quiero andar batallando con los hermanos. Es que cuando yo veo a ese hermano que pues como que no me cae muy bien, ¿verdad? Como que no lo puedo sobrellevar, hermano, es que ya traté, ¿no? En serio, hermano, ya traté, no puedo, no congeniamos el hermano y yo. y ponemos primero esas cosas, ¿no? El orgullo, el no obedecer lo que el Señor desea que nosotros podamos tener comunidad cristiana. ¿Podemos limar esas asperezas? Sí. La Escritura nos invita a que si un hermano pecó contra nosotros o está diciendo algo que va contra nosotros, pues vayamos con el hermano, va directamente, Mateo 18. Que vayamos y lo podamos confrontar con eso, con la palabra de Dios. Y vemos por ahí un proceso de disciplina para aquellos que no quieran, ¿verdad? Pero hermanos, la comunidad cristiana, ustedes que están aquí, bienaventurados son. El Señor es lo que desea que no nos dejemos de congregar. Y, hermano, otra vez ese versículo. Es que ese versículo, hermanos, es el alma, ¿verdad? El alma de nuestras congregaciones, de nuestra comunidad. Hermanos, el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él anduvo solo predicando por toda Galilea, por toda Judea. Estuvo solo predicando. Él dijo, me voy a apartar y voy a orar. Sí. Voy a estar con mi familia un tiempo. Sí. Pero estuvo solo o compartió su ministerio. Lo compartió. Él formó, es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el Dios creador, ese Dios relacional, ese Dios que busca. Ese Dios que busca y lo que busca lo encuentra, y lo halla, lo jala y lo hace suyo. Ahora tiene esos 12 hombres que Él rescató y que Él llamó y tiene una comunidad. Una comunidad cristiana. Una comunidad cristocéntrica, ¿verdad? Ahora el Señor expande después esa comunidad, no solamente con los discípulos, sino más allá de la vida de ellos. Después vemos a esos discípulos que se fundaron varias iglesias fuera de Jerusalén, de Judea, y decía la Escritura en Hechos, y de Samaria, y hasta lo último de la tierra conocida. Hasta que se conoció el nuevo continente americano. Bueno, hubo muchos hermanos que vinieron a habitar aquí en América del Norte, hermanos, que también vinieron y expandieron el evangelio en este nuevo continente. Entonces, el evangelio de Dios no tiene freno, hermanos. Ese evangelio va a continuar. Pero todo esto es a raíz de la comunidad cristiana. No es que un cristiano por sí solo, esa chispita que ande por ahí sola, pues en algún momento se va a apagar, ¿verdad? Necesita ese calor, necesita esa comunión con los demás hermanos, necesita fortalecerse, necesita que otros hermanos metan también el hombro junto con él en las cosas de Dios. Todo eso lo necesitamos, hermanos, como cristianos, ¿verdad? Entonces, el Señor nos habla que Él va a edificar una iglesia, pero esta iglesia no es solamente de una persona, no es solamente del pastor, sino que esta iglesia es de un conjunto de personas, un conjunto de gentes que han sido rescatadas y llamadas por el Evangelio del Señor para que puedan vivir en comunidad cristiana. Y la comunidad cristiana, hermanos, es conocer las necesidades de mi hermano, es conocer qué es lo que necesita mi hermano, qué es con lo que batalla para orar por él, qué es la situación por la que está pasando mi hermano, que está sin trabajo. Vamos a visitarle a ver qué necesita, ¿verdad? Necesita quizá algún sustento, necesita quizá comer. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, que a veces hay rachas donde no hay trabajo y a veces los hermanos se quedan sin decir nada. No deberíamos de ser así. Ahí hay dos partes, ¿verdad? El hermano que no dice nada de su necesidad, eso no es correcto porque somos una comunidad cristiana, una comunidad de personas transformadas y que no van a ser indiferentes o no deberíamos de ser indiferentes
a las necesidades de los miembros de nuestra iglesia. Ahora, ese hermano que tiene esa necesidad no debería de callarla, sino debería de expresarla, ¿verdad? Con sus hermanos, que está batallando porque no tiene trabajo, que está batallando económicamente, que está batallando con una situación de salud y que no puede comprar esos medicamentos. Bueno, hay hermanos que te pueden apoyar. Hay hermanos en tu iglesia local que te aman y que quieren y que desean lo mejor para ti. Y por el otro lado, los hermanos que estamos viendo la necesidad de los hermanos también, ¿verdad? Tratar de abordarles en comunidad cristiana. Tratar de ver qué necesidad tienen estos hermanos. ¿Por qué? Por un lado, no queremos decirla. Y por otro lado, no queremos abordarla, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, que podamos nosotros entender que esta comunidad cristiana que el Señor ha formado aquí en la iglesia de Filadelfia, hermanos, es una comunidad para siempre. Si usted voltea a ver al hermano que tiene a su lado, lo va a ver de aquí en adelante hasta que muera o hasta que el Señor venga. Y lo va a ver más allá de los muros de esta iglesia, lo va a ver más allá de las fronteras de la eternidad, ¿verdad? Ahí vamos a estar, hermanos. Todos aquí en la iglesia de Filadelfia, si usted es una verdadera adquisición de Dios, si usted es una piedra viva, si usted es un cristiano verdadero. Entonces, vemos nosotros ahí, hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Esto fue un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Espero que podamos tenerlo, hermanos, ahí, atesorarlo, que podamos entender que estos 3 primeros propósitos son fundamentales y son la columna vertebral de nuestra misión, por qué existimos como iglesia, de nuestra visión, hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces es importante que podamos entenderlo. Vamos a ver ahora la renovación cultural. A pesar de que como creyentes en Cristo nos reunimos en iglesias locales con otros creyentes, la intención de Dios nunca ha sido que nuestra influencia en la sociedad sea mínima. Y ahí les voy a llevar, por favor, a Hechos capítulo 17, hermanos, para que veamos este alboroto que se hizo en esta ciudad llamada de Tesalónica, ¿verdad? Renovación cultural. Dios quiere que estemos en nuestra iglesia, que vengamos a nuestra iglesia y que nos identifiquemos con ella y que formemos una comunidad cristiana. Sí lo desea, pero más allá de esto desea que más allá de estos muros podamos nosotros salir. Que más allá de estos muros podamos impactar la vida de otros, hermanos. Podamos impactar la vida de otros. Recuerdo una experiencia que platicaban del hermano Daniel de Llano, de cuando él era, pues por ahí, chofer de un camión y que llevaba niños y llevaba maestros, ¿verdad? Llevaba personas, las movía, ¿no? Y el hermano tenía la oportunidad de cantar durante el camino o de hablarles del Evangelio del Señor. Entonces, él llevaba lo que él aprendía aquí, hermanos, más allá de estos muros. Y eso es hermoso. Eso es lo que debemos de hacer como cristianos, ¿verdad? No limitarnos a que el Evangelio del Señor es solamente para arrancar nuestra vida cristiana y para la iglesia nada más. Y nosotros, ¿cómo vamos? De adentro otra vez hacia afuera. Vamos primero con el Evangelio centrado, luego vamos a la conversión personal y luego vamos a la comunidad cristiana, donde ya estamos en una armonía con los demás hermanos, edificándonos unos a otros mutuamente a través de la predicación de la palabra de Dios, a través de la oración y a través de la comunión unos con otros. Pero la renovación cultural, hermanos, según Hechos 17, nos habla de trastornar. Nos habla de trastornar al mundo, de trastornarlo, de revolucionarlo en otro sentido en el cual él va. El mundo va revolucionado hacia la perdición, hermanos. El mundo va en una debacle completa y va constantemente siempre enfocado al mal, porque así es el corazón del ser humano. A veces hay doctrinas o hay filosofías que nos dicen que el ser humano puede mejorarse a sí mismo, pero eso son puras mentiras. La evolución que hablaba Karl Marx y todos estos comunistas y socialistas y las ideologías de género y todo ese tipo de cosas, hermanos, donde nos dicen que tú como ser humano, en ti está el potencial para que tú puedas evolucionar y tú puedas mejorarte a ti mismo, y así al mejorarte a ti mismo tú puedes mejorar a la sociedad, son puras mentiras diabólicas. Lo único que puede cambiar realmente la vida de las personas es el Evangelio del Señor, y eso es lo que va a ocasionar una renovación cultural únicamente. Si vamos a Hechos capítulo 17, vamos a ver en versículos, vamos a leerlos hasta el versículo número 6, hermanos. Hasta el versículo número 6. Hasta el versículo 6. Ponga atención ahí en Hechos 17 y vamos a ver acerca
de estos que trastornan el mundo entero. Dice ahí la palabra de Dios, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de, ¿qué dice ahí, hermanos? Por medio de las Escrituras, el Evangelio centrado, que era necesario, ¿que quién? Que Cristo padeciese, el Evangelio, y resucitase de los muertos. Y que Pablo, no, ¿verdad? Dice, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo, judíos, al que ustedes tantos milenios han estado esperando, esa promesa ya vino. No puede ser que no lo hayan reconocido, les decía Pablo aquí en los versículos que siguen, y algunos de ellos, hermanos, creyeron a la predicación de Pablo. Dice que creyeron y se juntaron con Pablo, Silas, de los griegos piadosos, gran número, de las mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, siempre va a haber esa contraparte, ¿verdad? Ese balance, esa contracorriente. Por eso la renovación cultural debe de aplicarse, porque hay que trastornar, hay que revolucionar esos pensamientos con la palabra de Dios, con el Evangelio. Dice aquí, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando con una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos, dice la escritura, ¿va? Ante las autoridades de la ciudad, gritando, ¿y qué dice el versículo 6? Estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Eso es, hermanos, lo que estaba haciendo Pablo, lo que estaba haciendo Silas, lo que estaba haciendo Timoteo, Apolos, Aquilas, Priscila, Pedro, Juan, Jacobo. Todos los pilares del Nuevo Testamento de los judíos salvos. Jasón, el dueño de la casa. Porque antes en las casas era donde estaban las iglesias. Tesalónica tenía esa semilla plantada en la casa de Jasón. Y dice que Pablo les predicó el Evangelio, les dice, judíos, el Señor Jesucristo, el Cristo ya vino, pero ustedes lo han matado, ha muerto, pero miren, esa historia no quedó ahí. Él no solamente murió, sino que también resucitó con poder. Y es el Dios al cual yo les estoy predicando ahora. Arrepiéntanse de sus pecados. Pero, hermanos, ¿qué pasa? Algunos creen, sí, es una respuesta que el Espíritu Santo está obrando a la predicación. Y muchas personas cuando son expuestas a la palabra de Dios van a creer, sí van a creer. Pero va a haber otra respuesta, va a haber una respuesta a contracorriente y a tratar siempre de menospreciar la palabra de Dios, tratar de restarle autoridad a la palabra de Dios, pero la evidencia siempre va a ser más allá del pensamiento de los hombres y más allá de la fuerza de los hombres. La palabra de Dios, hermanos, va a ser lo que Dios quiere que haga. Y aquí vemos nosotros que el Señor Jesucristo está obrando a través, y el Espíritu Santo a través de la predicación de Pablo. Y dice que estos que han venido de muy lejos, han llegado aquí a trastornarnos nuestros contornos, nuestra ciudad, y queremos nosotros que no nos echen en tierra nuestra doctrina, nuestra forma de vivir. Nosotros estamos muy a gusto con nuestro legalismo, estamos muy a gusto con nuestro sistema de creencias, estamos muy a gusto aquí. No puede ser que estos que trastornan el mundo entero, ya trastornaron otras ciudades, ahora vengan aquí. Pero Pablo tenía en su mente la renovación cultural, hermanos. Esta cosmovisión que él tenía distinta, esta forma de ver la vida, esta lente diferente por la cual cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, al conocer la palabra de Dios, debemos de ver la vida diferente. La vida sin Dios es una vida de una forma, pero la vida con Dios ahora en el Evangelio es una vida que lleva un propósito. Y no es tu felicidad, hermano. El propósito de tu vida aquí en la tierra no es ser feliz aquí. El propósito de tu vida aquí en la tierra no es el que tú tengas posesiones y dejes un legado. El propósito de tu vida aquí en la tierra no es que tú tengas tal o cual título universitario. No es ni siquiera que te llamen el mejor cristiano del mundo. Eso no es el propósito. Si quizá pudieras alcanzarlo. El propósito es que el Señor sea exaltado. El propósito es que Él, y únicamente Él,
sea glorificado. Y estos hombres hablaron acerca de la renovación cultural y impactaron en esa cultura. Y aquí eran hombres que trastornaban, hermanos. ¿Pero por qué trastornaban? ¿Por qué decían, estos que han trastornado? Porque para estas personas que oían estas frases, Jesús, ¿quién es ese? Vino y las escrituras hablaban de él, pero ustedes no escucharon. ¿Pero por qué tenemos que creer en él? Pablo les explica. Él es el Dios, el único Dios. Más adelante les dice a los atenienses, este Dios no conocido al cual ustedes le tienen un altar, a este Dios es el que yo les predico. Entonces, hermanos, trastornar al mundo entero. La renovación cultural es, cambia tu lente, hermano, tu cosmovisión, que no sea terrenal. Sí, estamos aquí inmersos en esta transitoriedad, ser terrenales es lo de nosotros, porque aquí vivimos y si no palpamos las cosas físicamente, para nosotros es muy difícil estar anclados, es confiar, pero en eso es la fe, en eso consiste la fe, en creer lo que no se ve, en esperar aquello que no podemos palpar y podemos ver en este instante, eso es la fe. Por eso la vida del cristiano es una vida de fe, ¿verdad? Porque nunca hemos visto a Dios. Y nadie lo ha visto al Señor, porque Dios es espíritu. Y Dios no se va a manifestar en su gloria completa porque seríamos consumidos. Pero ¿sabe quién le ha dado a conocer al Señor? A Dios. Jesús, su Hijo. Él le ha dado a conocer. Y Él quiere que nosotros, a través de la predicación de su nombre, a través de la predicación de su palabra, a través de la predicación del Evangelio, podamos trastornar al mundo entero, ir en contra de esas filosofías, ir en contra de esas falsas doctrinas, ir en contra de esas personas del Evangelio de la prosperidad, falso por cierto, ir en contra de aquellos hombres que aparte de la Escritura agarran otros libros porque estos libros son complemento a la Biblia, porque ahora Dios me habló y la voz audible de Dios que en esta actualidad me dijo, ahora es más veraz que la misma Escritura. Ir en contra de todo esto, trastornar, hermanos, al mundo entero. Trastornarlos, ¿por qué? Porque ellos van a pensar que esto les va a remover sus intereses personales, les va a pegar en sus raíces, les va a pegar en su comodidad y les va a pegar, ¿sabe dónde más? En su pecado. Por eso nosotros debemos ir en renovación cultural, en contracorriente y trastornar al mundo entero, porque si tú fuiste perdonado por tus pecados, entonces vas a querer que los demás vean también que son pecadores y que experimenten lo que tú ya experimentaste, que es la salvación, que es la gracia de Dios, que es la misericordia de Dios en todo tu vida. ¿O qué acaso, hermanos, no estamos aquí nosotros hoy en este lugar únicamente por la misericordia de Dios? Porque tenemos el permiso de Dios. Si Dios nos hubiera dado permiso, no hubiéramos amanecido hoy. Hubiéramos muerto en nuestra cama, quizá. Pero gracias a Dios que tenemos vida para poder estar aquí, escuchando esto que Él nos habla, de trastornar al mundo, hermanos, renovación cultural, influir en otros, como debe ser la vida de cada cristiano. Espero que así sea en nuestras vidas. Dice el siguiente punto, en primer lugar, el Evangelio nos recuerda que somos pecadores y no merecemos nada bueno. Cuando reconocemos eso, vamos a querer compartir con otros. Y en segundo lugar, nos recuerda que Dios nos acepta basado en la justicia de Cristo. Esa verdad produce en el cristiano un coraje que le permite servir a otros sin pretensiones, porque el cristiano confía en su posición de aceptado por Dios. ¿Y sabe por qué somos aceptados por Dios, hermanos? Porque el Señor en su santidad, en su trono alto, sublime, que llena todos los cielos, que no se puede contener. Cuando tú vas a su presencia, el Señor no te ve a ti tal cual, como pecador. Si no sabe a quién ve primero, a Cristo. Porque Él se acerca. Cristo se acerca al Padre y le dice, Él es mi hijo. ¿Verdad? Él es mi hijo. Mira, aquí están las marcas de la cruz. Aquí están las marcas. Y eso es entonces la renovación cultural. Dice la siguiente parte, hermanos, el compromiso misionero. Noten hasta dónde está esta parte, ¿verdad?
ir de adentro hacia afuera. El compromiso misionero, hermanos, es un compromiso que todos los cristianos necesitamos adquirir, todos. Y es que no solamente somos cristianos en la iglesia, ¿verdad? Donde usted va, en su trabajo, en su escuela, en todos los lugares donde anda, no puede quitarse el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre va a haber algo que las personas van a notar, porque usted siempre va a trabajar en esa renovación cultural, en ese cambio que el Evangelio centrado hizo en usted, porque ya ocurrió la conversión en su vida, y que ahora no está aislado, sino que está viviendo en una comunidad cristiana, en una buena iglesia local, donde se predica el Evangelio verdadero, donde se predica la palabra de Dios. Ahora entra a esta renovación cultural tratando de impactar a otros, pero también adquiere un compromiso para que pueda ir a predicar más allá de estos muros. Pero eso es, hermanos, después de haber sido llenos del conocimiento de Dios. No es cierto eso de que vete a predicar así. Hay que ganar almas así. Enséñales solamente Juan 3:16 y ya. Juan 3:16, hermanos, es un versículo mal aplicado. Es la palabra de Dios, sí, pero no solamente hay que aprendernos Juan 3:16. El Señor nos demanda a cada uno de los cristianos que estamos sentados en estas bancas que tengamos compromiso. Pero no solamente un compromiso con el pastor de la iglesia, ¿verdad? Un compromiso con los demás hermanos, sino un compromiso directo con Él, de poder conocer más de su palabra constantemente, no solamente de podernos aprender un versículo y ya, y salir a predicar, sino que el compromiso misionero va más allá de esto. La iglesia es llamada a unirse en la misión de Dios. Nosotros somos enviados por Jesús a una jornada misionera. Cristo es quien envió a los discípulos, y ese privilegio también es para la iglesia de hoy. Hay una tarea grande por hacer en todo el mundo. Esta tarea entonces es la de llegar a todas las naciones, que parece una meta muy ambiciosa y muy lejana, pero se va a lograr, hermanos. Porque el Señor les dijo a los discípulos, id y predicad el Evangelio en todo el mundo. Y hasta que el último salvo que el Señor tenga ya ahí en su mente para que sea salvo, el Señor va a venir. Va a venir y va a venir por nosotros, ¿verdad? A venir para llevarnos con Él. Hay una tarea grande entonces, aún no alcanzados por el Evangelio, para iniciar nuevas comunidades centradas en Dios. Dios continúa con la misión de formar un pueblo, para sí, en todas las naciones. Es aquí en Sabinas Hidalgo, el compromiso misionero, primeramente. Después es en la zona metropolitana de Monterrey, el compromiso misionero, de poder impactar a otros, ¿verdad? Con la vida de la iglesia local, Filadelfia. Y luego después, más allá, en el estado de Nuevo León, y luego del estado de Nuevo León a México, y luego de México al mundo. No sabemos, hermanos, si en algún momento salga algún misionero de por aquí. Podría ser, ¿verdad? Hoy por hoy estamos en un proceso en nuestras iglesias hermanas, como una iglesia Solo Fe, Solo Gracia, la iglesia Filadelfia y la iglesia Bautista Reformada de Monterrey. Estamos en un proceso donde el Señor está llamando gente y está trayendo gente de lugares donde nosotros ni nos habíamos imaginado. Gente desde el estado de Chiapas, en el sur de la República Mexicana, han estado viniendo a nuestras iglesias con el único propósito de querer predicar la palabra de Dios. Lugares donde la palabra de Dios de una forma pues ha sido menospreciada, es la verdad, porque no quieren todo el consejo de Dios. Solamente queremos hablar chistes y hablar experiencias aquí en el púlpito, y no queremos predicar la palabra de Dios. Eso pasa en muchas iglesias. Pero usted, hermano, ore, ¿verdad? Ore para que aquí en su iglesia no ocurra eso. Ore para que aquí podamos llegar personas que queramos solamente hablar de lo que Dios quiere que hablemos, y que Él ponga palabra en nosotros en base a su palabra. Así que la fe es por el oír, dice Romanos 10:17. Y el oír es por la palabra de Dios. Si usted quiere crecer en su fe, si usted quiere crecer, entonces tiene que escuchar. Y si quiere escuchar, depende de qué quiera escuchar, ¿verdad? Si quiere escuchar la palabra de Dios, es muy bueno, ¿verdad? Pero hay que trabajar los que estamos aquí también,
de este lado, para que se predique la sana doctrina, la sana enseñanza. Ese conjunto de enseñanzas escriturales que nos van a ayudar, hermanos, a crecer en nuestra vida espiritual. El despliegue de la iglesia en el compromiso misionero va a estar en función de qué tanto la iglesia conoce del Señor, qué tanto la iglesia conoce a su Salvador, porque así es entonces que vamos a tomar las decisiones correctas de a dónde ir, con quién ir, ¿verdad? Hacia dónde caminar. Compromiso misionero entonces. Es como individuos, si eres creyente en Cristo, tú eres parte de la misión de Dios. Has sido alcanzado, hermanos, no para ser un consumidor. Muchas veces cuando venimos a la iglesia, hermanos, venimos con la mente en que, y con el switch o el chip, vamos a llamarlo así, de consumidores. Como si viniéramos a una función donde todos me tienen que servir, ¿verdad? Y la iglesia local no funciona así. La iglesia local es un servicio de unos para con otros, confesados vuestras ofensas unos a otros, amándonos unos a otros, sobrellevándonos unos a otros, ser de un mismo sentir de unos para con los otros, ayudándonos siempre unos para con otros, enseñándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Y todas estas cosas, hermanos, se llevan en el contexto de la iglesia local, de su iglesia Filadelfia. Entonces, no seamos consumidores solamente al venir aquí. No seamos solamente personas que llegamos y nos sentamos para escuchar y no dar, sino que venimos para escuchar, para crecer en el conocimiento de Cristo, para poder después impactar a otros y poder llegar a cumplir ese compromiso misionero. Pero sin embargo, necesitamos estar atentos, necesitamos estar siempre con los oídos abiertos a las predicaciones, a las enseñanzas, siempre conectados, hermanos, con nuestra iglesia local. Eso el Señor es algo que le agrada a Él. Que podamos nosotros estar en comunidad, pero que podamos también participar unos con otros. Que no lo hagamos de forma aislada, que no seamos consumistas, sino que vengamos también a poder colaborar, a poder entender. Acuérdate que has sido libertado para convertirte en hijo de Dios, libertado del pecado. Ahora tienes una nueva identidad en Cristo, de la cual tú diste testimonio si fuiste bautizado. En la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora, en segundo lugar, eres llamado a unirte a lo que Dios está haciendo como su embajador. Tu nueva identidad implica una nueva misión de vida. Y a mí me gusta esa palabra que dice ahí. ¿Eres un agente de qué dice, hermanos? ¿Sí alcanzan la DR? Eres un agente de reconciliación. Viene abajo ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el compromiso misionero implica que tú vayas por el mundo, como decía el apóstol Pablo, diciéndoles, reconciliaos con Dios. La ira de Dios puede caer en cualquier momento. La muerte puede llegar en cualquier momento. Ahorita estás bien. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nosotros hemos sabido de personas que conocemos que de un día para otro perdieron la vida? ¿Cuántas veces hemos nosotros conocido de personas que enfermaron y tuvieron un proceso triste donde nunca se recuperaron y fallecieron? Y nunca les hablamos. Nunca pudimos nosotros serles de bendición a ellos para que pudieran entender, ser embajadores. Recuerdan que una de las descripciones de la iglesia es que aquí somos embajadores. Somos embajadores, es decir, somos representantes del Señor en este lugar, en esta tierra, de un reino que está en el cielo. Somos representantes de Cristo aquí. Y como su embajador, y como dice Pablo, agente de reconciliación, pero también como un colaborador de Dios, como se llama él también, Pablo dice, somos colaboradores de Dios, solamente hacemos lo que Dios nos manda, lo que Él nos ordena, porque Él es el único Dios que nos guía y nos dirige. Bueno, ese es el compromiso misionero como individuos, hermano. Eres llamado a ser un embajador, eres llamado a poder ser un agente de la reconciliación, eres llamado a ser un colaborador de Dios, pero no un colaborador aislado, mucho ojo, un colaborador en comunión con los demás hermanos que están aquí contigo en la iglesia. Y como individuo, la iglesia es llamada a unirse en la misión de Dios. Como misionero, compromiso misionero como iglesia. Hay una tarea grande por hacer en todo el mundo. La meta es llegar a todas las naciones. Pero note esto. La meta es llegar a todas las naciones. Pero la obra es de Dios. El esfuerzo es de Dios. Él guía, Él provee, Él dirige. Él siempre saca adelante su obra, hermanos. Con usted, sin usted, conmigo,
Sinmigo, sí, sin mí, perdón, Dios hace la obra, ¿verdad? Entonces, Dios continúa con la misión de formar un pueblo para sí de todas las naciones. Entonces, creo que hasta ahí, hermanos, queda la clase. Es el compromiso número 5 y ahí están los 5 propósitos fundamentales que tenemos como iglesia. Espero que podamos haber entendido un poco más acerca de esto. Recuerde, si ustedes, de aquellos que apuntan, ¿verdad? Ponga ahí compromisos o más bien propósitos fundamentales, el evangelio centrado o el evangelio de Jesucristo, conversión personal, luego viene la comunidad cristiana, y luego la renovación cultural, y por último, el compromiso misionero. Y todo esto el Señor lo obra de adentro hacia afuera, desde el corazón, en vidas transformadas y regeneradas, hacia afuera. Porque luego nos vamos a andar tratando con cabritos y no con ovejas, hermanos. Vamos a tratar de seguir estos propósitos fundamentales que ya han sido ahí expuestos y que tienen su base, ¿verdad?, en la Escritura. ¿Qué les parece si oramos, hermanos, para así terminar? Y seguimos después con la siguiente parte del culto. Señor, te damos muchas gracias porque podemos escuchar tu palabra.